Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con el cuarto de los 7 vídeos que vamos a hacer sobre el tema 2 del bloque 3. En este nos tocaba hablar sobre el tema de la validez, que es un epígrafe, bueno, que era la separación que hicimos de eficacia, vimos en el anterior la eficacia y en este vamos a ver la validez. Comentábamos cuando estuvimos estudiando los elementos que eran un poco los requisitos, o en gran medida eran los requisitos que debían cumplir los actos para ser válidos. Ahora vamos a ver lo que sucede cuando los actos no son válidos, ¿vale? En este sentido vamos a encontrarnos, mejor dicho, con estas figuras que tenemos aquí en este pequeño esquema. Vamos a tener por orden de gravedad, en primer lugar vamos a tener la nulidad, luego la anulabilidad y luego irregularidades que no son invalidantes, ¿vale? Como te he dicho, bueno, como se ve aquí claramente, ¿vale? Son obviamente las causas o los vicios, los fallos en cuanto a la nulidad. Cuando se trate de nulidad de pleno derecho van a ser muchísimo más graves que anulabilidad, y anulabilidad pues van a ser más graves que las simples irregularidades no invalidantes, ¿vale? Que no van a afectar tanto a la validez o no van a invalidar los actos, mejor dicho. Este epígrafe, esto que vamos a estudiar ahora, es muy importante, es muy preguntado. Y un poco la idea es esa, la idea es que veamos, que lo desgranemos con mucho cuidado estos artículos de la 39-2015 para que no tengas ningún problema, porque lo bueno es un poco lo bueno que tiene todo el tema, esta parte, y es que una vez que entendemos realmente al detalle, tenemos prácticamente todo hecho, porque realmente de memoria hay bastante poco, simplemente hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver, nulidad de pleno derecho, que hemos dicho que es los casos más graves, porque, insisto, la diferencia entre nulidad y anulabilidad, que es lo que vamos a estudiar aquí en realidad, es una simple cuestión de gravedad. Para la nulidad vamos a ver, artículo 47, que la 39-2015 nos habla de una serie de casos o de causas de nulidad de pleno derecho, y vas a ver cómo son cuestiones muy graves, o sea, son cuestiones pues eso, que afectan pues eso, lo vamos a ver más rápido. Tenemos entonces esto, artículo 47, y son esta lista tasada, que ya nos viene en el propio artículo, y son cuestiones como lo que afecte a derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Hacemos aquí un pequeño paréntesis recordatorio para rememorar lo que vimos en el tema de la Constitución y recordar que estábamos hablando del artículo 14 más el 15 al 29 más el 30.2. Lo digo así porque acuérdate que era el artículo 14 que se quedaba, recuerda, fuera de la sección primera del capítulo segundo del título primero, ¿vale? Y luego incluíamos el 30.2 relativo a la objeción de conciencia. Es decir, cualquier acto que lesione estos derechos, que ya vimos que eran súper importantes, pues estaríamos hablando, sería un caso de nulidad de pleno derecho. Ya para empezar, un poco te vas haciendo la idea de lo que te estoy diciendo, de lo importante que es, ¿vale? Luego nos encontramos con los actos dictados. Esto es importante, este quizás es de lo más importante en cuanto a que posiblemente sea lo más preguntable de aquí. Los actos dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio. Quédatelo un poco en la cabeza porque a esto vamos a volver más tarde cuando estudiemos la anulabilidad, ¿vale? Así que un poco vamos a poner aquí un pequeño clip, ¿vale? De recuerdo, y ahora vamos a volver. Pero manifiestamente incompetente por razón de la materia o el territorio, nulidad de pleno derecho. Luego, que tengan contenido imposible. Esto de que tenga contenido imposible, en cuanto entiendas lo que es contenido imposible, vas a ver por qué es nulidad de pleno derecho y no puede ser anulabilidad. Contenido imposible es un acto que se refiere a algo que es lógica, humana o materialmente imposible.
Como por ejemplo el caso más fácil, más recordable y más sencillo es el caso de, por ejemplo, un acto que recaiga sobre una persona que está muerta, ¿vale? Eso es un acto con un contenido imposible. Lógicamente es un fallo que constituye nulidad de pleno derecho por eso, porque es que no es imposible, no puede ser, no hay convalidación, que ya veremos luego que una de las diferencias es que se puede convalidar, ¿no? Aquí no hay arreglo posible. Otra cuestión que también es muy de sentido común, que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta, es decir, esto es un fallo o es una falta a la validez que no tiene enmienda posible, ¿vale? Es una nulidad, de nuevo, de pleno derecho. Luego nos encontramos aquí o nos reencontramos con un detallito que comentábamos cuando hablábamos en los elementos subjetivos, cuando hablábamos o comentábamos detalles de los órganos colegiados. Aquí tenemos los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Lo comentamos entonces, ya por eso nos paramos en aquel momento a ver el tema de los órganos colegiados. Si falla en esas reglas esenciales que estuvimos viendo, estaríamos hablando de una nulidad de pleno derecho. Cuando se confieran actos expresos o presuntos, también los presuntos, ojo, cuando confieran facultades o derechos cuando se carezcan los requisitos esenciales para su adquisición de estos derechos, ¿vale? O facultades. Esto es, por ejemplo, yo que sé, cuando se otorga una potestad pública a alguien que no la tiene, ¿vale? Por ejemplo, alguien que por un acto administrativo le otorgan, yo que sé, el ejercicio de la fuerza, por ejemplo, que corresponde a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, ¿vale? Se me ocurre así sobre la marcha. Eso es, obviamente, nulo de pleno derecho. Nos encontramos aquí con otro detalle, es que, como puedes ver, son todo cuestiones bastante preguntables en realidad. Y aquí nos sale al paso el tema de la inderogabilidad singular de los reglamentos. Cuando nos dice que las resoluciones, estamos hablando de actos administrativos, recuerda, resoluciones que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, aunque aquellas, o sea, las resoluciones, procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que, por ejemplo, digamos, un acuerdo del Consejo de Ministros no puede ir en contra de un reglamento. Ponte de un reglamento, aunque sea de un órgano igual o superior jerárquico, en este caso, aunque sea inferior, digamos, es decir, un acuerdo del Consejo de Ministros no podría ir en contra de una orden de un ministro, que es un reglamento, ¿vale? Aunque el ministro, por supuesto, jerárquicamente está por debajo del Consejo de Ministros, lógicamente, pero un acto administrativo puntual no puede ir en contra de una disposición reglamentaria, de una disposición de carácter general, aunque la disposición de carácter general sea de un órgano que está por debajo de aquel que ha dictado el acto, cosa puntual, frente a algo de carácter general, ¿vale? También, de nuevo, es de sentido común, pero tienes que verlo. Ahora, lo que te decía, una vez que lo ves, pues se asume y ya está. Y luego, lo típico, cualquier otro que establezca expresamente una disposición con rango de ley. Detallito, rango de ley. Vamos a ver, aquí otros detalles con respecto a la nulidad que me parece que son muy interesantes. Es, bueno, algo que ya hemos comentado, el acto no produce efectos, es como si no se hubiera dictado nunca. Es decir, la administración, el ordenamiento jurídico no puede tolerar nada de esto, ¿vale? O sea, son cuestiones intolerables, con lo cual se entiende que son actos que no van a producir, que no pueden producir efectos, o que son unos efectos a los que se tienen que revertir siempre. No pueden convalidarse, ya se está anticipando algo que vamos a comentar luego, que es muy importante. No puede convalidarse es subsanarse, ¿vale? Ni por el paso del tiempo ni por parte de la administración. Piensa en los que contengan un contenido imposible, eso no hay subsanación posible, eso es que el acto es nulo de pleno derecho y no hay arreglo. Son fallos tan grandes eso, que no tiene ningún tipo de arreglo.
Y esto es interesante, cualquiera puede instar la nulidad, tanto de oficio la administración como el interesado, ¿vale? La nulidad, digamos que es un fallo, es un atentado tal contra el sentido, contra la lógica, contra el ordenamiento jurídico, que cualquiera está facultado, administración, interesado, cualquiera, incluso más allá del interesado, para promover o para instar la nulidad en estos casos, ¿vale? Nulidad de pleno derecho del 47. Vamos a ver por qué esto es importante, porque luego en la anulabilidad la cosa es distinta. También nos viene aquí, en la nulidad de pleno derecho, en el artículo 47, nos viene el tema, aunque no es objeto de este tema, nos viene lo de los reglamentos, ¿vale? Que también son muy de sentido común y me parece que, bueno, que es suficientemente interesante como para incluirlo, que son, es decir, ya no estamos hablando de actos, que es en verdad de lo que va este tema, pero bueno, lo comentamos porque es importante también. Disposiciones reglamentarias, es decir, disposiciones administrativas, es decir, reglamentos, mejor dicho, son nulas de pleno derecho, y lo vas a ver, es muy sencillo, las que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. Las que vulneren materias con reserva de ley, lógicamente, y las que establezcan retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Esto es lo mismo que decir esto de aquí arriba, porque en realidad, si hiciesen esto, estarían yendo en contra de lo que dice la Constitución, acuérdate en el artículo 9.3, cuando hablaba precisamente de que esto estaba prohibido, ¿vale? Que no se podía, no podía haber disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales con carácter retroactivo. Son sencillas, ¿vale? Los reglamentos o las disposiciones administrativas que serán nulas de pleno derecho. Vale, y con esto pasamos, artículo 48, pasamos a hablar de la anulabilidad. Recordamos brevemente que estamos en casos que ya atentan contra la validez, o sea que estamos hablando de fallos en la validez, pero que ya no son cuestiones tan graves como las que estábamos hablando antes. En este sentido, el artículo 48 dice, será motivo de anulabilidad cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, que ya vimos lo que era, siempre que no sean casos de nulidad de pleno derecho. Dicho de otra manera, el artículo 48 convierte la anulabilidad en una especie de cajón desastre, en el sentido de que cualquier infracción que no sea nulidad de pleno derecho va a ser anulabilidad. Detalles aquí, también en el propio artículo 48, hay un par de detalles que me parece que son interesantes. Recordamos que por debajo de la anulabilidad se entiende o podemos entender que estaríamos hablando de irregularidades no invalidantes. ¿Por qué digo esto? Pues porque en el propio artículo 48 nos dice que el defecto de forma, o sea, nos dice por un lado que cualquier infracción del ordenamiento jurídico sería anulabilidad. Sin embargo, podemos poner nosotros un sin embargo y decir que el defecto de forma solamente determinará anulabilidad. Ya vimos el defecto de forma que eso tenía que ver con el elemento formal, que ya vimos que tenía que ver, que era un requisito o tenía que ver con la validez. El defecto de forma solamente será determinante de anulabilidad y nos pone aquí dos casos, ¿vale? Cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o cuando dé lugar a la indefensión de los interesados. En el resto de los casos se sobreentiende que estaríamos hablando de irregularidades no invalidantes. Date cuenta un poco del matiz, ¿vale? Cuando leas el artículo 48, fíjate de ese detalle. Defecto de forma, estamos hablando lógicamente de fallos en lo que comentábamos. Un ejemplo puede ser cuando, por ejemplo, en un acto pues falte una firma, ¿vale? De algún modo, y lo vamos a ver más adelante, sobre todo en los artículos 49 a 52, se blinda un poco que por cuestiones de falta de validez, digamos que la administración sea demasiado torpe o digamos que no sea dinámica, ¿vale? Claro, porque falle algo formal, pues hay que, digamos, preservar un poco la acción, porque si no,
la administración estaría constantemente frenándose, ¿vale? Y sería pues mucho más, eso, se podrían impugnar con mayor facilidad sus actos. Por eso, solamente en defecto de forma nos pone estos casos. Luego también, relacionado con esto, del mismo modo que en defecto de forma, solamente estaríamos hablando de anulabilidad en estos casos, nos dice algo parecido cuando las administraciones públicas funcionan o actúan fuera de plazo. Y nos dice que solamente estaremos hablando de anulabilidad cuando así lo disponga la naturaleza del plazo o término. Es decir, que son casos en los que estaríamos hablando, si no es anulabilidad, estaríamos hablando de nuevo de irregularidades no invalidantes, ¿vale? Todo el resto de infracciones del ordenamiento jurídico serían anulabilidad. Vale, dicho esto, unos detalles, características de la anulabilidad que me parece que son interesantes, es sobre todo interesantes contrapuestos con lo que veíamos antes para la nulidad de pleno derecho. Es, en primer lugar, un segundito, en primer lugar, lo que tenemos aquí, si bien decíamos antes que en la nulidad de pleno derecho se entiende o se asume que el acto no produce efectos, o esos efectos hay que revertirlos, no son intolerables. Aquí, para que veas, aquí la cosa es distinta. Aquí dice que el acto produce efectos mientras no sea expresamente anulado, ¿vale? Fíjate el matiz. Otro detalle es que solo los interesados pueden alegar la anulabilidad, ¿vale? Aquí ya no es, al no ser cuestiones tan graves, ya no se puede meter, digamos, cualquiera, ¿vale? Solamente ya estaríamos hablando de los interesados. Y otro detalle que lo vamos a ver luego, que es de lo más importante de estos artículos, que el acto puede ser convalidado, ya sea por el transcurso del tiempo, cosa que no puede pasar en nulidad de pleno derecho, ahí no hay transcurso del tiempo que valga, y también aquí en la anulabilidad puede ser convalidado, que repetimos, convalidar es subsanar los errores, por la voluntad de la administración, es decir, la administración puede convalidarlo. Vale, vista la anulabilidad, pasamos a ver en los artículos 49 a 52 una serie de, podemos entenderlo, mecanismos de los que se sirve la administración para economizar sus actos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues para que estos fallos en cuanto a nulidad de pleno derecho o anulabilidad, fallos en la validez de sus actos, no entorpezcan completamente el resto de los actos y toda su actuación, ¿vale? En definitiva, economizar el resto de actos, ¿vale? Para que no sea todo una constante parálisis. Tenemos, como decíamos, estos artículos 49 a 52 que están aquí prácticamente en su integridad recogidos en este cuadro. Empezamos viendo en el artículo 49, que se titula los límites lo tengo por aquí, dice los límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos. También te lo vas a encontrar como en algunos manuales se refieren a esto como la transmisibilidad. Yo personalmente me resulta más cómodo hablar de la no transmisibilidad, porque al fin y al cabo se trata de cuando casos de nulidad o anulabilidad no se transmiten, no se transfieren, como si fuese una enfermedad, no se propagan al resto. ¿Al resto de qué? Pues al resto ya sea de los elementos del acto administrativo o ya sea de los sucesivos actos de un procedimiento. Es decir, si en un procedimiento tenemos un acto que es nulo o está en situación de anulabilidad, no es lógico que el resto, que a lo mejor no tengan nada que ver con esos fallos, lo sean también, ¿vale? Es a esto a lo que se refiere, del mismo modo que los propios elementos internos, los elementos del acto, también se preservan aquellos que están, digamos, sanos, ¿vale? Luego, en el 50 tenemos la conversión. La conversión nos dice los actos nulos o anulables que sin embargo contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de este. Es decir, tenemos un acto que en esencia, es decir, que tiene
que por sus efectos, ponte, es nulo o anulable, pero que en esencia tiene los elementos constitutivos de otro, pues mediante la conversión acaba surtiendo los efectos de este otro, que sí que es lícito, ¿vale? En cuanto seguimos artículo 51, la conservación nos dice que el órgano que declare la nulidad o anulabilidad, una vez que la declare, dispondrá o conservará, mejor dicho, si nos entendemos, conserva tanto los actos, los trámites o el contenido o los elementos de los actos que se hubieran mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Es decir, se anula, ya sea por nulidad o nulidad de pleno derecho o anulabilidad, y aquello que se hubiese mantenido igual, porque no tenga nada que ver con la infracción, se conserva, así de sencillo. Y luego, por último, la convalidación es un poco lo que hemos estado hablando antes, que consiste en la subsanación, consiste en la corrección de los vicios de los que adolezca el acto. Nos viene en el 52.2, punto 3 y punto 4 una serie de puntualizaciones, de añadidos que son interesantes. Quizá el punto 2 no es para tanto, porque al fin y al cabo esto es un poco lo que comentábamos cuando estudiábamos la eficacia, porque dice que el acto de convalidación producirá efectos desde su fecha. Esto es como lo que cuando estudiábamos el acto administrativo en sí, produce efectos desde que se dicta, ¿vale? Ya lo estudiamos, que se presupone válido y produce efectos desde que se dicta. Pues aquí es igual, el acto de convalidación tiene el mismo principio, ¿vale? Del 39.1, si no recuerdo mal. Bueno, nos dice salvo en los casos de retroactividad, 39.3, pero digamos que el principio aquí es el mismo que en el artículo 39. Luego, lo que sí que me parece interesante, o me parece más interesante, es lo que tenemos en el 52.3, ¿vale? Este es el punto 3 y este es el punto 4. Y es que nos dice, si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Recuerda lo que comentábamos arriba, ¿vale? Aquí arriba comentábamos, dice, los dictados en la nulidad de pleno derecho, comentábamos que los serán nulos de pleno derecho los dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio. Es decir, un órgano dicta un acto y no tiene nada que ver con sus competencias en cuanto a la materia, es nulo de pleno derecho, del mismo modo que si lo hace en competencias que tienen que ver, ponte, con una, estamos hablando de la administración central, pues que tienen que ver con una administración local o autonómica. Eso es nulo de pleno derecho. Pero cuando no es competente por materia de jerarquía, ¿vale? Tenemos materia y territorio. Cuando no es materia o territorio estaríamos hablando de jerarquía, y en los casos de jerarquía, que es esto de aquí, podrá ser convalidado, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado, ¿vale? Vemos, ¿vale? O dicho de otra manera, cuando no sean los casos de incompetencia por materia o territorio, se podrá convalidar por el superior del que dictó el acto viciado. Y luego, por último, en el 52.4 nos dice que si falta alguna autorización, podrá ser convalidado por el órgano mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. Vale, te llamo la atención aquí sobre un par de detalles. En primer lugar, fíjate cómo no pongo aquí claramente, con rojo además, que la nulidad de pleno derecho no tiene cabida en la convalidación, ¿vale? No se pueden convalidar actos nulos de pleno derecho. Son cosas insubsanables, si se puede decir esa palabra, ¿vale? Este artículo es el más importante. Bueno, no sé si es el más importante desde el punto de vista jurídico, es el más importante desde el punto de vista del examen, ¿vale? Esto es lo que más han preguntado del tema de validez, de nulidad, de anulabilidad. Y te pongo algún ejemplo de preguntas que han hecho para que veas hasta qué punto son maliciosos.
En un examen, creo que de administrativo, llegaban a preguntar algo así como: si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, dice, te mezclan esto con el de abajo, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma, o algo así, ¿no? O te lo ponen: si el vicio consiste de la falta de autorización, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea, ¿ves? Y te lo mezclan, ¿vale? Te mezclan el punto 3 y el punto 4, así que léetelos muy bien, empápate muy bien, sobre todo de esto y de esto de aquí, del punto 3, ¿vale? En contraposición de incompetencia por materia y territorio, que eran causas de nulidad de pleno derecho. Cuando sea incompetencia no determinante, no sea una de las dos, ¿vale? Que generalmente será una cuestión de mera jerarquía, dice que la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Y luego el otro, ya sé que me repito, pero es que esto es lo más preguntable. El vicio cuando consiste en la falta de alguna autorización, pues con que la dé el órgano que sea competente, esa autorización se puede convalidar. Y ya está, ¿vale? Hasta aquí lo vamos a dejar. Estos artículos, insisto, esta parte de la validez es muy importante, cae muchísimo. Y bueno, también es básica para entender otras cuestiones que van a venir luego cuando estudiemos el tema siguiente de este bloque. Pero bueno, lo dicho, lo dejamos aquí. Como digo siempre, espero que te haya resultado útil y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.